Ahora que ya conoces el fundamento básico de la procrastinación, vamos a explicarte un total de 5 técnicas con las que vencerla y transformarte en una persona mucho más productiva y resolutiva. En nuestra experiencia, estas técnicas son las más eficientes de cuantas podrías utilizar para superar tu procrastinación y hemos probado muchas, así que concéntrate en ellas y asegúrate de ponerlas en práctica. No te estamos revelando ningún misterio al decirte que cuanto más las utilices, más eficaz te volverás a la hora de vencer la procrastinación. Por cierto, no tienes por qué utilizarlas todas. Estas técnicas son recursos a tu disposición, las cuales se adaptan a tus circunstancias y preferencias. En el momento en el que sientas el impulso de dejar algo para mañana, elige una de estas técnicas y aplícala inmediatamente. Empecemos. Divide y vencerás. El esfuerzo hipotético que requiere la realización de una tarea tiene una enorme influencia sobre nuestra motivación. Recuerda lo que te hemos explicado del principio del placer y nuestra tendencia a evitar el dolor. Si el objetivo o tarea que tienes que realizar te parece demasiado grande, es muy probable que ni siquiera empieces a llevarla a cabo. Crear este programa, por ejemplo, requiere la planificación de los contenidos, la grabación de los vídeos, incluyendo todos los aspectos técnicos como la iluminación, el sonido y el vestuario, la edición de los vídeos, la preparación del resto de materiales, la confección de todo el branding, la programación de la plataforma online para los alumnos, la configuración del sistema de pagos, la publicidad y un largo etcétera de tareas que generan agotamiento con el solo hecho de pensar en ellas. Si afrontas un proyecto o meta contemplándola en su conjunto, lo más probable es que no te veas capaz de realizar semejante esfuerzo. Sin embargo, si lo divides en pequeñas parcelas y las contemplas como pasos o fases del proceso, todo se vuelve mucho más sencillo, más realizable. Haz lo siguiente. Primero, piensa en lo que realmente quieres hacer y lograr. Segundo, divídelo en 3 a 6 pasos. Tercero, y lo más importante de todo, asegúrate de que el primer paso es totalmente accionable y puedes finalizarlo en menos de 5 minutos. Si seguimos con el ejemplo de la creación de este programa, el proceso sería el siguiente. Veamos, ¿qué es lo que realmente queremos lograr con este programa? Pues queremos aportar un instrumento de productividad a los miembros de LibroBox que complemente perfectamente su experiencia. ¿Qué más? Queremos reforzar nuestra credibilidad profesional como emprendedores e individuos altamente eficientes. Y además, queremos disponer de un producto complementario con el que generar más ingresos para nuestro negocio. Simple y específico. Dividámoslo en 3 a 6 pasos. No conviene comenzar con un número mayor de pasos porque podrían parecer abrumadores, lo cual sería contraproducente, ya que te generaría más agobio. Veamos. Planificación de las secciones y redacción de contenidos. Sería un primer paso. Grabación y edición de los vídeos. Más. Creación de la plataforma de venta y configuración de la pasarela de pago. Creación de la plataforma de estudio y promoción del programa entre nuestros miembros. Ahí lo tienes, hemos definido 5 sencillos pasos. Te recomiendo dejar siempre margen para añadir un paso, el cual va a ser el primero, y ahora te explico por qué. El tercer elemento de estas técnicas es definir un primer paso accionable y que pueda ser ejecutado en menos de 5 minutos. Esta es una manera muy sencilla de garantizar que vas a comenzar a realizar el trabajo. En nuestro ejemplo, el primer paso va a ser crear un tablero en Trello o cualquier herramienta digital semejante para organizar las distintas áreas y tareas del proyecto y distribuirlas entre nuestro personal. En mi caso particular, invertí algo más de tiempo porque conozco muchos detalles del proceso y ya estoy bastante acostumbrado a ello, así que no supone una dificultad para mí. Si es algo que vas a hacer por primera vez, te recomiendo que te ciñas a esta primera tarea con un umbral de 5 minutos o la dividas de forma que el primer paso dure menos de 5 minutos. Sé que esto parece muy simple y ese es el motivo por el que funciona. Si tuvieses que hacer algo extraordinariamente complejo o utilizar sofisticadas herramientas de gestión, el medio para resolver la procrastinación se convertiría en un obstáculo. Antes de que empieces a aplicar esta técnica, permítenos darte un par de consejos importantes. Primer consejo, no necesitas conocer
todos los detalles desde el principio. De hecho, te recomendamos no obsesionarte con ello si es la primera vez que realizas un proyecto o te planteas un objetivo como el que te has fijado. Piensa en el proceso como un viaje en coche por la noche. Conoces el destino y algunos detalles importantes de la ruta, pero no conoces cada curva del camino. Tan solo puedes ver unos metros más allá, gracias a la luz de los faros de tu coche. Eso no te impide llegar a donde quieres llegar. Al contrario, hace que el camino sea más llevadero porque solo tienes que preocuparte por los escasos siguientes metros que vas a recorrer. Segundo consejo, si quieres que tu primer paso sea accionable, descríbelo con un verbo de acción. Llamar, escribir, buscar, enviar. De hecho, todos los pasos deberían ser lo más accionables que sea posible. Por favor, evita describir pasos que no contengan un verbo y evita utilizar verbos estáticos como pensar o ser. Por ejemplo, el primer paso para crear este programa no fue índice de contenidos o pensar en el índice de contenidos. No, fue crear un tablero en Trello y escribir cada una de las tareas necesarias. Crear. Visualización. Bien, esta es otra técnica. Es posible que ya hayas oído hablar de las técnicas de visualización anteriormente, pero lo que quizá no sepas es que han hecho múltiples estudios que evidencian su eficacia. Personalmente soy un apasionado del deporte y el fitness, a través del cual descubrí ese tipo de estudios. Hay decenas de ellos. Tan solo voy a mencionarte uno a modo de ejemplo. El psicólogo australiano Alan Richardson llevó a cabo un experimento con estudiantes aleatorios. Ninguno de ellos tenía experiencia previa con técnicas de visualización. Los dividió en 3 grupos. El primer grupo estuvo practicando tiros libres de baloncesto a la canasta cada día durante 20 días. El segundo grupo no hizo nada durante ese periodo. El tercer grupo invirtió 20 minutos diarios durante 20 días visualizando tiros a la canasta sin ningún otro tipo de práctica física adicional. 20 días después, el primer grupo había mejorado sus ratios de acierto de tiros libres en un 24%. El segundo grupo no había mejorado nada en absoluto. Sin embargo, el tercer grupo había mejorado sus ratios de acierto en tiros libres en un 23%, casi lo mismo que el primer grupo, y ni siquiera habían tocado un balón físicamente durante este periodo. Richardson, además, descubrió más tarde que la visualización más eficaz es aquella en la que el sujeto siente y ve lo que está haciendo en su mente. ¿Tengo ahora tu atención? Las técnicas de visualización son aplicadas de forma intensiva en el deporte profesional porque en la élite la condición física de los deportistas suele ser muy parecida y la diferencia viene marcada por su fortaleza mental, su capacidad para mantenerse focalizados. Lo mejor de todo es que estas mismas técnicas pueden aplicarse a cualquier tipo de meta o tarea. Este es el procedimiento que vas a seguir. Siéntate en la silla de tu escritorio o un lugar donde estés cómodo o cómoda. Respira hondo. Hazte consciente de la tarea que estás a punto de realizar. Cierra los ojos. Visualízate realizando esa tarea físicamente de principio a fin. Abre los ojos y empieza a trabajar. Esta es una de mis técnicas favoritas. Yo personalmente comencé a aplicarla hace casi una década y siempre me ha permitido generar resultados más allá de las expectativas iniciales. Te recomiendo ponerla en práctica inmediatamente. Nueva técnica. Avalancha. Hemos bautizado esta técnica como avalancha porque es un término que resulta muy descriptivo de su funcionamiento. Verás, las avalanchas son fenómenos extremadamente poderosos que pueden desencadenarse con un pequeño estímulo externo. Un solo esquiador o el eco reverberante del sonido emitido por un animal salvaje pueden desencadenar el corrimiento de una capa superficial de nieve, la cual de repente comienza a acumular más nieve y gana velocidad rápidamente hasta dar lugar a un desprendimiento masivo que puede arrasar por completo la ladera de una montaña y no se detiene hasta llegar a la base. Sorprendentemente, este fenómeno puede ser aplicado para vencer tu procrastinación. Tan solo tienes que empezar con algo pequeño. La inercia te llevará a continuar e incluso completar enormes cantidades de trabajo antes siquiera de darte cuenta. El procedimiento es muy sencillo.
Cuando no tengas ganas de hacer algo, tan solo dite a ti mismo que vas a hacerlo durante solo 5 minutos y después lo vas a dejar. El hecho de darte permiso para dejarlo en apenas unos minutos genera una sensación liberadora que te descarga de la ansiedad de tener que hacer algo que te resulta tedioso. Cualquier persona dispone de 5 minutos. El truco es que el paso más difícil siempre es empezar. Una vez vencida esa resistencia inicial, no habrá nada que te detenga. De hecho, tras los primeros 5 minutos, es muy probable que quieras continuar porque habrás ganado inercia. Tan solo tienes que dejarte llevar y generar una avalancha de productividad. Además, también estamos utilizando un pequeño truco de PNL o programación neurolingüística. Esto me encanta porque, como redactor publicitario, utilizo muchos recursos de PNL en los textos y guiones que escribo para captar la atención, retenerla y persuadir a los clientes para que compren. Pues bien, en este caso, la utilización de la expresión solo 5 minutos tiene un impacto fundamental en tu mente. Básicamente, con estas 3 sencillas palabras, estás programándote neurolingüísticamente para superar una resistencia inicial que tan solo existe en tu mente. Esta sencilla técnica es perfecta para comenzar a actuar. De hecho, te recomendamos utilizarla de forma automática cada vez que tengas alguna pequeña dificultad para abordar tu tarea. Tan solo vas a hacerlo durante 5 minutos, al fin y al cabo. Nueva técnica, Pomodoro exponencial. Durante mi época de estudiante universitario, busqué la ayuda de un psicólogo que me ayudara a rendir de la forma más eficiente posible. Mi agenda estaba bastante cargada porque compaginaba mis estudios en la Facultad de Derecho con clases de arte dramático, canto y danza. De hecho, todos los fines de semana ensayaba con una compañía de teatro musical e incluso trabajaba como actor de teatro en algunas productoras. Que puedes imaginar que no tenía demasiado tiempo libre. Para abreviarte la historia, te diré que me licencié como uno de los mejores estudiantes con mejor expediente de toda mi promoción y todo el mundo estaba convencido de que era una especie de superdotado, cuando durante toda mi infancia había sido incapaz de mostrar la más mínima constancia en el ámbito académico. Bueno, ¿qué puedo decir? Tengo un pasado bastante peculiar. El caso es que este psicólogo me presentó una sencillísima técnica que años después yo descubrí que se denominaba Pomodoro y había sido desarrollada en los años 80. El sistema es súper sencillo. No obstante, esta persona me enseñó una versión alterada que he decidido denominar Pomodoro exponencial y que en mi experiencia es incluso más poderosa que el Pomodoro original. Voy a explicarte ambas alternativas. Tú debes determinar el tipo de tarea a realizar. Eso es lo primero. Programar un temporizador con una cuenta atrás de 25 minutos. Lo segundo. Trabajar intensivamente durante esos 25 minutos en esa única tarea. Lo tercero. Detenerte inmediatamente en el momento en el que suena la alarma. Lo cuarto. Y lo quinto. Programar otros 5 minutos de descanso para después, acto seguido, retomar la tarea durante otros 25 minutos. Cada pomodoro está compuesto de los 25 minutos de trabajo y los 5 minutos de descanso. Una vez hayas ejecutado 4 pomodoros, has de tomar un descanso de 20 minutos, tras los cuales vuelves a empezar. Si tu tarea es intelectual, debes evitar todo tipo de tarea intelectual durante los descansos. De hecho, te recomiendo realizar algún tipo de actividad física de baja intensidad. La técnica del pomodoro te permite mantener el foco y un elevado rendimiento durante mucho tiempo. De esa forma puedes completar tareas complejas de una forma más eficiente. Debes tener en cuenta que la capacidad de atención plena de un ser humano es limitada y decae con el tiempo. El umbral de los 15 minutos suele ser crítico, así que exigirte 25 minutos de atención plena requerirá algo de perseverancia por tu parte durante las primeras sesiones. El pomodoro exponencial supone un enfoque más agresivo. No obstante, te garantizo que si lo utilizas, te volverá una auténtica máquina con una capacidad de concentración a prueba de desastres naturales. En lugar de utilizar descansos de 5 minutos, vas a aplicar descansos incrementales. Concretamente, tu primer descanso será de 5 minutos.
El segundo descanso será de 10 minutos. El tercer descanso será de 20 minutos y el cuarto descanso será de 40 minutos. Esa estructura de descansos te forzará a ser mucho más eficiente en la utilización del tiempo que dedicas a la realización de tus tareas, sabiendo que en poco tiempo tendrás que detenerte. Recuerda, utiliza un temporizador y respeta los lapsos de tiempo marcados a toda costa. Concéntrate cuando debes concentrarte y descansa cuando debes hacerlo. Nueva técnica, proyección bipolar. Los motivos por los que haces las cosas tienen un gran impacto en la reducción o incremento de la procrastinación. Sin embargo, este no es el único enfoque útil a la hora de superar este pésimo hábito. De hecho, el análisis de las motivaciones suele estar más indicado para objetivos o metas relativamente amplias. Por ejemplo, ya te hemos explicado anteriormente los motivos por los que hemos creado este programa. Pues bien, a la hora de vencer la procrastinación en tareas más pequeñas que requieren una decisión inmediata, te recomendamos utilizar lo que denominamos la proyección bipolar. Esta técnica consiste en lo siguiente: juzgar instantáneamente cuáles serán las consecuencias de no hacer y de hacer aquella tarea que tenemos pendiente. Toda acción y toda omisión tienen consecuencias, tanto positivas como negativas, las cuales debes juzgar para tomar una decisión. Concretamente debes proyectarte en el futuro cercano y valorar cuáles serán dichas consecuencias para ti. Por ejemplo, si tienes bajo tu responsabilidad a un equipo y uno de los miembros no está cumpliendo con sus obligaciones y tareas en el tiempo y la forma adecuadas, es necesario que se lo hagas saber y tomes medidas para corregir la situación. Desgraciadamente hay responsables de equipo que tienen serias dificultades para gestionar este tipo de situaciones. Prefieren evitar la confrontación y lo dejan pasar diciéndose a sí mismos que esa persona en cuestión terminará dándose cuenta del perjuicio que está ocasionando y comenzará a trabajar adecuadamente. Lo cierto es que esta forma de proceder es típica, pero es absolutamente nefasta en la gestión de equipos de trabajo. Hace años, tras terminar un MBA, tomé unas prácticas en una pequeña empresa de biotecnología. Apenas contaban con 10 personas, además del CEO. 6 investigadores, un comercial, un responsable de recursos humanos y un responsable financiero. Eso era todo. El ambiente era terrible y, para colmo, la empresa tenía serios problemas financieros. Sin embargo, me consta que ni la responsable de recursos humanos ni el CEO tomaron cartas en el asunto durante todo el tiempo que pasé allí. 3 meses después de marcharme, me enteré de que el CEO había sido despedido por la Junta de Accionistas junto con otros empleados y, para colmo, había sido necesario realizar una ampliación de capital. Si el CEO hubiese aplicado la proyección bipolar, habría juzgado instantáneamente las consecuencias de no tomar medidas para mejorar el ambiente de trabajo y asegurar una buena coordinación dentro del equipo. Habría juzgado con facilidad que, de no resolver el problema, no solo estaba poniendo en peligro la viabilidad del negocio, sino su propia continuidad en el puesto. Cada vez que tengas la tentación de postergar una tarea o decisión, valora rápidamente qué es lo que ocurrirá si lo haces y si no lo haces. Proyéctate en el futuro y experimenta cómo te sentirás en un caso y en otro. Si el CEO del que te estoy hablando hubiese hecho este sencillo ejercicio de proyección bipolar, habría experimentado una inmediata sensación de urgencia por resolver el problema para evitar ser advertido o incluso despedido por la Junta de Accionistas, como así fue. Por otro lado, habría anticipado la satisfacción de poder presentarse frente a dichos accionistas y demostrar que estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para mejorar la coordinación del personal, incrementar la productividad y salvar a la compañía. Al principio, este sencillo ejercicio puede llevarte algunos minutos. No obstante, con la práctica te garantizo que la proyección bipolar se convertirá en un acto reflejo que te permitirá tomar decisiones instantáneamente y hacer aquello que sabes que tienes que hacer, sin dudar
Ni un solo segundo. Nueva técnica, movimiento fútil. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, fútil significa de poco aprecio o poca importancia, es decir, algo trivial, banal, irrelevante. Pues bien, habitualmente la procrastinación se identifica con la falta de acción, es decir, no hacer lo que debes hacer. Sin embargo, los seres humanos somos especialistas en inventar sofisticadas maneras de perder el tiempo y engañarnos a nosotros mismos para hacernos creer que estamos siendo productivos. Esto es lo que en este programa denominamos movimiento fútil. ¿Alguna vez has tenido un compañero o una compañera de trabajo que parece estar continuamente haciendo cosas y en movimiento, pero al final de la jornada resulta que no ha hecho nada relevante? Pues bien, este tipo de personas son especialistas en el movimiento fútil. Es decir, en lugar de realizar aquellas tareas que resultan relevantes, se dedican a completar pequeños detalles irrelevantes cuyo impacto en términos de productividad es nulo. Como decía al principio, esta es una forma muy sofisticada de procrastinación porque tienes la impresión de estar trabajando. Sin embargo, no estás avanzando realmente. No se debe confundir el movimiento con la acción. El movimiento puede ser totalmente innecesario. De lo que se trata es de actuar de forma resolutiva. Permíteme darte un ejemplo del que yo mismo era víctima hace algún tiempo. Por motivos de trabajo, en ocasiones debo viajar, reservar vuelos, obviamente, y buscar habitaciones de hotel. Pues bien, antiguamente podía pasar 1 o incluso 2 horas analizando decenas de vuelos en varios buscadores online para encontrar aquel vuelo que resultase más económico. Al final lo conseguía, sin embargo el ahorro podía suponerme 20, 50 u 80 euros. El tiempo que había invertido en encontrar esa ganga, mi tiempo, valía muchísimo más que eso. Así que toda esa búsqueda en realidad me había hecho perder dinero. Buscar un vuelo o habitaciones de hotel es tan solo movimiento. Reservar dicho vuelo es la acción. Si quieres ser una persona más productiva, debes concentrarte en actuar. Evita las distracciones o la procrastinación propias de los detalles que no marcan la diferencia. No estoy sugiriendo que debas huir del movimiento como de la peste. El movimiento es necesario y puede ayudarte a tomar decisiones más acertadas. Sin embargo, si lo utilizas como excusa para no finalizar aquellas tareas que son relevantes, tan solo estarás engañándote a ti mismo. Permíteme que lo exprese de otra manera. Estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. A menudo es todo lo contrario. Esto es algo de lo que puedo hablar personalmente porque soy una persona muy perfeccionista, lo cual me lleva a sobreanalizar cada situación y añadir continuos nuevos detalles que me impiden terminar lo que he empezado en un tiempo razonable. Afortunadamente, estoy aprendiendo a superar este mal hábito procrastinador. No quiero procrastinar con pequeños detalles y voy a explicarte ahora mismo cómo hacerlo para evitar ser víctima del movimiento fútil. Lo que tienes que hacer es tener bien definido cuál es el resultado final que quieres conseguir. No me refiero a los pequeños detalles, sino al panorama global. Por ejemplo, cuando necesito reservar un billete de avión, mi objetivo no es encontrar el vuelo más barato que exista en Internet. Me fijo un presupuesto razonable y encuentro un vuelo que se ciña a dicho presupuesto lo antes posible. A menudo invierto 10 minutos o incluso menos. Ten en cuenta que el ejemplo que he utilizado es muy concreto. Imagina la facilidad con la que puedes llegar a distraerte con detalles sin importancia en proyectos de cierta complejidad. En el momento en que tienes claro el resultado que quieres conseguir, es mucho más fácil seguir una línea recta hasta tu destino en lugar de tomar continuas desviaciones y supuestos atajos improvisados. Es en ese momento cuando dejas de ser una persona ocupada y pasas a ser una persona altamente productiva. Muy bien. La ventaja de estas técnicas para vencer la procrastinación
es que pueden utilizarse conjuntamente, lo cual genera excelentes sinergias. Puedes, por ejemplo, comenzar dividiendo tus tareas en pequeñas parcelas. Una vez preparado y antes de comenzar a trabajar, haz tu ejercicio de visualización para reforzar tu concentración y eficiencia. Mediante la técnica de la avalancha, tendrás garantizado el hecho de comenzar con tu tarea. Y si por algún motivo aún tienes dudas, tan solo tienes que proyectarte en el futuro inmediato para darte cuenta de que las consecuencias de procrastinar nunca valen la pena. Finalmente, evita el movimiento fútil, es decir, todas esas pequeñas tareas irrelevantes. Ahí lo tienes, sencillo, directo y rápido. Ponlo en práctica y nos vemos en la próxima lección.